sobre el problema de la suficiencia alimentaria, que es un problema no solamente para el país, sino para el mundo completo. Y hemos tenido ya presentaciones aquí acerca de, sobre estos temas y sobre otros. Los académicos en general tienen puntos de vista acerca de las políticas públicas, o sea, en este seminario mucho de lo que se dice tiene de alguna manera incidencia sobre políticas públicas. Y normalmente lo que nos encontramos es que hay una posición unificada del medio académico con respecto a políticas públicas. O sea, por una parte están los académicos que opinan que, por ejemplo, el gobierno no da suficiente dinero para la investigación, y en eso hay un acuerdo común. O que el sector privado tampoco entiende de qué se trata y toda la ayuda que podría venir de la investigación. Y en eso estamos unificados. Pero hay otros temas en los cuales también hay puntos de vista diferentes y en ocasiones opuestos dentro del sector académico acerca de algún asunto. Y el seminario que vamos a escuchar el día de hoy es uno de esos temas en los cuales no hay un acuerdo, por lo menos total, con respecto a qué es lo que debe hacerse para un problema o una posibilidad para resolver el problema alimentario, y esto es el uso de organismos transgénicos. Ya tuvimos aquí hace unas semanas al doctor Ariel Álvarez, que estuvo durante todo el sexenio pasado como titular de la CIBIOGEN, que es este organismo intersecretarial para ver las políticas que se van a tomar precisamente en ese sentido. Y nos dio su punto de vista con toda la experiencia que pudo adquirir. Hoy vamos a escuchar un punto de vista diferente de eso. Y me es muy grato que la doctora Elena Álvarez Bulla, quien es una investigadora muy productiva, trabajando a nivel de ingeniería genética, con organismos. Yo pensaba originalmente que solamente con Arabidopsis, que es un modelo muy utilizado para la biología vegetal, pero ya revisando con un poco más de detalle también Caenorhabditis, que es un gusanito muy pequeño, pero que es otro de los modelos sobresalientes, como Drosophila melanogaster, la mosquita, esta otra cosa. Hay algunos modelos que han utilizado, y ella está trabajando fundamentalmente en Arabidopsis como un modelo para estudiar mecanismos moleculares que tienen que ver con la herencia en organismos vegetales. Pero además tiene un enfoque de tipo ecológico desde el principio, no solamente trabajo de laboratorio, sino con poblaciones de especies vegetales. Entonces, digamos, su enfoque es múltiple, y además tiene una campaña que va a presentar ahora acerca de qué es lo que debemos hacer en cuanto al manejo de estos organismos transgénicos. Y es más, ella está ahora al frente de una comisión. ¿Es que? ¿De qué? ¿La Unión de Científicos? La Unión de Científicos comprometidos con la sociedad. Nuestro doctorado es doctorado en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, de tal manera que ahí hay un vínculo también. De tal manera que entonces pues agradecemos muchísimo a la doctora Álvarez Bulla. Acerca de quién, déjenme solamente agregar un dato final. Ella tiene una liga muy especial con el CIMBESTAB también, porque es hija de uno de nuestros grandes fisiólogos, el doctor Ramón Álvarez Bulla, que fue de los fundadores del CIMBESTAB en el departamento de fisiología, al que yo tuve el gusto de conocer, una personalidad realmente muy simpático y muy original en sus planteamientos, tanto en lo social como en lo fisiológico y en muchos aspectos.
ella es hija de don Ramón, como lo conocemos en el área biológica, y pues entonces es un doble gusto que esté aquí con nosotros, y entonces le dejo el micrófono para que nos diga sus puntos de vista acerca de los organismos transgénicos y su uso para la alimentación. ¿Este micrófono está funcionando? ¿Sí? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que están acá con interés de escuchar esta plática. Como decía el doctor Ficción, y para mí, dado que mi padre fue uno de los investigadores fundadores de este centro, siempre es un gusto y pues me llena de recuerdos de mi infancia, siempre muy agradables, puesto que yo pasé largas horas de mi infancia con estos jardines, en el bioterio, ahí cuidando a los perritos de mi papá, y pues siempre me trae todos estos recuerdos y pues la figura de mi padre como un ejemplo de la ciencia, no solamente siempre fundada en el conocimiento y en este compromiso inalienable con la verdad, sino también ubicada en la sociedad y en la conservación de la naturaleza y no en el negocio. Con estos principios es que siempre me conduzco en mi laboratorio y es lo que le da fundamento a mucho de lo que hoy les voy a platicar una vez que me adentré en lo que es mi área de estudio, que es la genética molecular, la epigenética, el desarrollo y la evolución de plantas, y es desde ahí, desde esa mirada, que yo les voy a compartir cuál es mi postura en torno a esta problemática de la liberación de organismos genéticamente modificados a la vida. Quisiera, además del agradecimiento profundo por esta invitación, compartirles que gran parte del trabajo que voy a compartirles aquí lo he hecho en colaboración con Alba Piñeiro, un estudiante que empezó la licenciatura conmigo, luego hizo el doctorado, después fue a hacer un postdoc a Berkeley y está afortunadamente para México de regreso ya como investigadora, y el doctor Emanuel González, quien hizo parte de su posgrado en el CIMBESTAR, de hecho bajo la tutoría del doctor Luis Herrera Estrella, y luego decidió ampliar su panorama y ahora, después de estar en España por una temporada, se incorporó a mi laboratorio como colaborador postdoctoral y lleva ya un par de años trabajando conmigo. Y por supuesto a muchos otros científicos que en colaboración con nuestro grupo han estado trabajando en torno a las implicaciones sociales y ambientales de este tipo de problemáticas y de muchas otras. Y a varios colectivos de compañeros de todo el país, campesinos, estudiantes, que hemos estado trabajando activamente en esta temática. El financiamiento de todo el trabajo que les voy a describir ha provenido principalmente de la UNAM y del CONACYT, muy al inicio tuve financiamiento de Conavio también y del Instituto Nacional de Ecología. Lo que quiero esta tarde compartir con ustedes es una visión científica en torno a las insuficiencias tecnológicas y a los riesgos de los cultivos transgénicos después de 20 años de su liberación en Estados Unidos y en algunos otros pocos países del mundo. Pero el énfasis va a ser sobre un caso que para México es fundamental, que es el caso del maíz, puesto que México es el centro de origen y es todo México el centro de origen de este cereal. Es muy importante que cuando estamos hablando de un organismo vivo, tengamos claro que este organismo vivo se debe a su entorno en el cual va a seguir viviendo, y es de ahí que es importante analizar a estos organismos no como artefactos aislados, sino como organismos en donde ocurren una serie de procesos a nivel del organismo, pero una vez que son liberados al ambiente, también la ecología y la evolución juegan un papel fundamental, y no es posible aislar el análisis de los impactos de estos organismos sin conocer su entorno. Bueno, el caso del maíz y México implica que estamos frente a una diversidad que aquí está todavía no suficientemente documentada, pero gracias al énfasis que se ha tenido en insistir acerca de la importancia de este cereal, la Conavio retomó esta investigación que se había dejado de lado, y después de varios años de trabajo colaborativa
responde no solamente a las condiciones ambientales en las cuales crecen los maíces, sino también a los requerimientos culturales en esta evolución, diría yo, que implica tres componentes: el ambiente, la biología del maíz y la cultura, que lleva más de 6.000 años en México después de la domesticación de este cereal, a partir de teocintles que se distribuyen básicamente a partir de esta región de México y un poquito hacia el norte y hacia el sur. Estos teocintles se parecen mucho a lo que ahora sabemos eran los ancestros del maíz, a partir de los cuales los mesoamericanos en esta región, probablemente en varios puntos de la República, llevaron a cabo este maravilloso proceso combinatorio, comunitario de domesticación y después de selección de esta maravillosa diversidad de maíces que hoy por hoy sustenta la soberanía cada vez más amenazada y seguridad alimentaria no solamente de México, sino del mundo entero. Esta diversidad biológica, como decía yo, está íntimamente relacionada con la diversidad cultural de México. Creo que esta figurilla prehispánica nos deja muy claro cuál era la importancia nodal, cuál era la importancia central, totalmente orgánicamente integrada al ser humano del maíz. Y lo que es muy importante entender desde el punto de vista científico es que este proceso de domesticación y de diversificación es un proceso dinámico, no es un proceso que termina, que se puede congelar, que se puede guardar en un banco de semillas. Solamente puede persistir a largo plazo si se respeta esta dinámica cooperativa de aspectos ambientales, biológicos y culturales. Si esta dinámica tripartita cooperativa se destruye no solamente el maíz y el sustento que esto implica para la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, no solamente en México, sino en todo el mundo, repito, es muy importante tener esto muy claro, ¿no? Que cuando estamos estudiando biología, a veces se nos olvida cuando estamos haciendo genética molecular en el laboratorio que una cosa es poder hacer y otra muy distinta es explicar qué es lo que está implicando eso que estamos pudiendo hacer en el laboratorio cuando se libera a un ambiente y a una cultura particular. Quisiera yo, antes de entrar a los organismos genéticamente modificados, referirme a cuál es la propuesta contraria a esta propuesta civilizatoria de el mejoramiento a ultranza de una sola especie, con esta visión reduccionista y altamente perfeccionada para condiciones agroindustriales. La propuesta civilizatoria alternativa es la que ha venido sustentando la soberanía alimentaria de México y es la que se basa en una producción que no solamente implica el maíz como columna vertebral, sino que implica a muchas otras plantas y animales que en conjunto denominaron los mesoamericanos milpa. Este hacer milpa implica un proceso diversificado de producción muy complejo que mantiene también en equilibrio las condiciones biodiversas naturales de los ambientes en los cuales se va adaptando este sistema de policultivo que conocemos como milpa. Estos sistemas son altamente eficientes en términos ecológicos y energéticos y si bien no maximizan el rendimiento de una sola especie, sí aseguran una alimentación sana, sustentable con el ambiente y distribuida de manera social en términos de los requerimientos culturales de las familias, que a una escala pequeña, que según los últimos reportes de la FAO, es la única escala en la cual se va a poder resolver la contradicción entre producción de alimentos y destrucción del medio ambiente que en los últimos años se ha debido principalmente a la agricultura industrializada. Esta agricultura de milpa mesoamericana ha contribuido con más del 15% de todas las plantas comestibles que se consumen hoy en día en todo el mundo. Entonces, la amenaza del maíz implica la amenaza de la milpa y implica la amenaza de una propuesta civilizatoria que aún con toda la presión de un sistema económico destructivo de este tipo de opciones, sigue siendo la base de la soberanía y de la seguridad alimentaria de México y otras regiones de Latinoamérica. Como les decía, esta
diversidad y este cereal que hoy sustenta la alimentación de nuestro país se originó a partir de teocincles con este tipo de infrutescencias. Ustedes ven, es una sola hilerita de semillas muy duras que rápidamente se diversificó en 59 razas y miles de variedades con características nutricionales altamente convenientes en términos de salud humana. Grandes cantidades de proteína, de fibras, de antioxidantes que hoy sabemos que son anticancerígenos demostrado científicamente, y bajos contenidos de almidones y por lo tanto un índice glicémico mucho menor que el maíz que se nos ofrece por parte de la agricultura industrializada, principalmente cultivada en Estados Unidos. Es pues el alimento básico con todas las implicaciones no solamente nutricionales sino culturales, y es un patrimonio cultural no solamente de México sino de todo el mundo. En contra de esto, y más bien en contraposición, se ha venido impulsando desde la economía claramente capitalista americana una cultura también fundamentada en el maíz, pero en un maíz que nada tiene que ver con este maíz original, que ha sido importante para muchos aspectos de la economía norteamericana y de la producción, sobre todo de alimentos cárnicos, con un énfasis en la producción de altos rendimientos en grandes monocultivos, produciendo cosechas récord, pero también, paradójicamente, hambre en todo el mundo. La cantidad de personas sin una cantidad suficiente de alimentos sanos en el mundo ha aumentado a la par que ha aumentado el rendimiento en este tipo de agricultura altamente industrializada. Y es que el problema del hambre en el mundo no es un problema, a diferencia de lo que nos quieren creer, nos quieren hacer creer algunas de estas industrias biotecnológicas, no es un problema de producción. En el mundo hay un exceso de alimentos. En Estados Unidos se tira el 33% de los alimentos, en Europa el 40% de la comida va a la basura. Es un problema de injusticia en la distribución de los alimentos y de un acceso de alimentos aptos culturalmente y también saludables a una gran cantidad de regiones rurales que van siendo enajenadas de su posibilidad de autosuficiencia y de control de la semilla, que es el componente fundamental de la agricultura. Estos capitales que han basado su aumento de ganancias en la producción de maíz, pues cada vez necesitan de mayores y mejores tierras para aumentar sus mercados, para seguir acumulando ganancias, y esta es la lógica que ha llevado al desarrollo de los transgénicos. No es científica, no es humanitaria, no es social, es un interés corporativo por controlar la vida y controlar la alimentación, que implica un gran negocio. Y sabiendo este contexto geopolítico de cómo se desarrolló la biología molecular a un ritmo muy acelerado, una tecnociencia casi sin ciencia, con una capacidad de hacer, más no de entender, y mucho menos de prevenir las posibles consecuencias que tiene al ambiente, a la humanidad entera, ha sido analizado por muchos autores ya en Estados Unidos, y a quien le interese les puedo dar una lista bastante completa ya de análisis de economía política, de la razón de ser de una biología molecular tan endeble asociada al desarrollo de una todavía más endeble biotecnología, nada menos que aplicada a la producción de alimentos, que sin ninguna base científica y sin ninguna base científica con respecto a sus riesgos fue liberada al ambiente desde mi punto de vista de una manera sumamente irresponsable y sin ningún criterio de precaución y de una manera también pragmática. Esta es la hipótesis que voy a tratar de validar desde el punto de vista de la ciencia que yo hago en el laboratorio. Y bueno, un argumento que de alguna manera sustenta esta hipótesis es que el cultivo de transgénicos vino a ser una punta de lanza de un modelo muy agotado desde todos los puntos de vista, puesto que ya hay evidencias muy claras de cómo este modelo industrial que se
desarrolló a partir de la llamada Revolución Verde, ha producido impactos negativos en el ambiente. Es la causante, esta forma de agricultura es la causa principal del calentamiento global junto con los automóviles y de efectos tremendamente negativos ya claramente documentados por médicos y científicos y por datos de la vida real en la salud pública de los americanos. Estos datos, al final voy a tocar algunos de ellos, pero están también ya disponibles por los asesores directos de la presidencia de Estados Unidos que los han hecho públicos en Estados Unidos, y también para quien los quiera ver, pues están accesibles en las redes, han sido inclusive publicados por algunos medios masivos de comunicación como periódicos de Estados Unidos. Entonces, con toda esta evidencia, ahora nos presentan una pequeña visión que son estos transgénicos que no tienen sentido de ser si no es en el contexto de este tipo de agricultura, y nos tratan de convencer que van a contrarrestar, sin salirse de la lógica de la agricultura industrializada, todos los impactos negativos en el ambiente, socioeconómicos, de marginación de la gran mayoría de los agricultores, inclusive en Estados Unidos, con todo lo que esto ha implicado en términos sociales y económicos, y de salud. Van a contrarrestar estas nuevas tecnologías con muy poquita ciencia detrás, todos estos demostrados que ya nadie discute efectos detrimentales de la agricultura industrializada. De entrada suena como un sinsentido, que no tendríamos que estar realmente aquí discutiendo esto, sino más bien pensando cómo hacer milpas más eficientes, más diversas, más saludables, y que fomentaran esa vida campesina, ese tejido social que se ha destruido en este país, dando lugar a toda la inseguridad, entre otras cosas que estamos viviendo en el campo. Sin embargo, los intereses que están detrás de esta nueva promesa son tan grandes que tenemos que dedicar muchísimos esfuerzos a contrarrestar estos argumentos falsos, carentes de ciencia, a favor de estos maíces transgénicos que, a diferencia de la Revolución Verde, sí pueden destruir por razones biológicas, científicamente demostrables, con mucha literatura, no solamente lo que hemos hecho en el laboratorio, la base de la agricultura mexicana, y con ello mundial, puesto que el maíz es el cereal hoy por hoy más importante, el que más se cultiva en todo el mundo, y con ello cancelando la soberanía alimentaria, que es la razón de ser de estos artefactos tecnológicos. Esto es lo que quieren las grandes corporaciones, que nadie sea soberano, que nadie sea autónomo en la producción de sus alimentos, sino que la producción de alimentos esté controlada por pocas corporaciones que hagan negocio a lo largo de toda la cadena productiva y de consumo de los alimentos. Entonces, a pesar de que con base en estos análisis muy someros, introductorios que he compartido con ustedes, por sentido común no se deberían de liberar estos transgénicos al ambiente, y mucho menos permitir que llegaran al alimento sin tener las pruebas científicas irrefutables de que son inocuos. Y además de esto, tenemos los datos de la insuficiencia tecnológica de esta agricultura industrializada a la cual le quieren añadir estos transgénicos, en contraposición a esta forma civilizatoria de hacer milpa que ha demostrado sustentar a grandes poblaciones sin destruir el ambiente y proveyendo de una riqueza cultural y alimenticia irrefutable. Todos los riesgos y peligros en el ambiente y en la salud que implican estos desarrollos, todo el control corporativo y la dependencia tecnológica que también implica optar por este tipo de tecnologías, y con ello la dependencia económica y política que ya está subiendo el gobierno de Estados Unidos, y cada vez más nuestro propio gobierno, cancelando este papel público de los estados y por lo tanto dando a la ciencia una responsabilidad todavía mayor de intermediar entre los intereses privados y los intereses públicos. Pero en estas condiciones la ciencia también es objeto de presiones corporativas, y por ello la importancia de estar aquí con ustedes compartiendo mis argumentos tecnológicos. Y es que la esperanza que se promete con este tipo de desarrollos y otros de índole médico es la más cotizada para recuperar. Es una base fuertísima para hacer negocio con base en
que tiene esperanza, y una ciencia corporativa que lo que hace es esto, hacer promesas para generar esperanzas de soluciones mágicas que realmente nunca se cumplen y que van reiterándose una y otra vez conforme la ciencia y la realidad va demostrando lo que ya sabíamos a priori con base en el puro sentido común. Y nos plantean tres falsas promesas que son las que yo quiero discutir con ustedes con base en ciencia, en evidencia científica. El maíz transgénico es idéntico al maíz criollo, mal llamado criollo porque es en realidad un maíz nativo, ¿sí? Hay equivalencia sustancial, nos dicen los biotecnólogos. Si fuéramos los organismos costales de genes, sí, por supuesto, y si cada gene tuviera en el fenotipo un efecto, un impacto independiente del resto de los genes, pero hoy por hoy, y desde hace muchas décadas, sabemos ya que este paradigma se ha superado y que la biología de sistemas nos dice que hay emergencias, que los sistemas vivos somos autoorganizados, somos sistemas complejos, en los cuales las interacciones son fundamentales. Entonces, ya con eso podríamos descartar esta aceleración falsa con la cual nos venden estas tecnologías como inocuas y que no nos debemos de preocupar, y de las cuales no nos debemos de preocupar, puesto que hay una equivalencia sustancial. Pero voy a profundizar en esto porque esta es justamente una de las áreas de mayor interés del laboratorio de genética molecular del desarrollo. Nos dicen también que los cultivos transgénicos se pueden controlar y que únicamente se van a liberar en sitios autorizados para su cultivo y perfectamente aislados y cuidados del resto de los cultivos, y que la agricultura soberana de maíces nativos puede convivir con esta agricultura transgénica. Esto, pues también por sentido común, es completamente un sinsentido si nos vamos a la genética de poblaciones, a la biología de la polinización, al hecho de que el maíz es una planta de polinización abierta, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos tenido que hacer una gran cantidad de investigaciones para demostrar que esta segunda promesa es también falsa. Ellos lo han aceptado ya y poco a poco van aceptando también que esto es falso, y eso es lo que hace que instituciones tan importantes como CIMIC ya no estén produciendo transgénicos, pero en manera muy contradictoria algunos biotecnólogos muy sobresalientes de este país la siguen defendiendo como una tecnología de punta, cuando ha sido ya demostrada como obsoleta y ha sido ya inclusive desplazada de las líneas estratégicas, inclusive de las corporaciones que nos siguen tratando de vender esta tecnología obsoleta, como otras que llegan al país una vez que son descartadas por algunos países del mundo. Y también, finalmente, y este es un tema muy debatido en los últimos meses, podríamos decir, y años, y es que los alimentos transgénicos no harán daño a la salud. Esto no se ha demostrado científicamente, y los datos que sustentan los posibles impactos no deseados en la salud animal y humana van acumulándose poco a poco. Los argumentos a favor del maíz transgénico, con base en estas premisas que creo yo científicamente se han demostrado como falsas, es que el maíz transgénico rinde más, falso. Además, en México no tenemos un problema de producción, aún ahorita, con todo el desplazamiento de los apoyos al campo a otros aspectos de la economía, los campesinos siguen produciendo una gran parte de la producción, cerca del 40 o más por ciento de la producción de maíz blanco, que comemos, que realmente de muchos colores, y el resto se produce en el norte del país. Todavía no hay un problema de autosuficiencia, pero además en Estados Unidos a 20 años se ha demostrado que el maíz transgénico no produce más que el maíz no transgénico. El maíz transgénico va a ayudar a vencer la dependencia alimentaria. Esto es un incentivo que creo que ya no tiene caso insistir porque ya es obvio de lo que les acabo de decir. También nos dice que ya estamos consumiendo maíz transgénico, eso es cierto, sin que lo sepamos, sin que podamos optar por no consumirlo. ¿Por qué? Porque no está etiquetado, aunque les voy a dar datos que pueden ayudarles a decidir si quieren seguir comiendo este maíz transgénico, que muy probablemente está contaminado con sustancias que ahora hasta la OMS, que generalmente retrasa sus declaraciones,
ha demostrado que con base en datos, todavía de una manera muy tibia, más del 85% de los transgénicos pueden contener, además de las proteínas recomendantes, un compuesto que es el glifosato, el principal compuesto, el herbicida que se usa en más del 85% de las líneas transgénicas, es cancerígeno en animales, ya sin lugar a duda, y es muy probablemente cancerígeno en humanos. De esto también voy a hablar. Entonces dicen el maíz transgénico es inocuo a la salud, a pesar de estos datos de la OMS, que ahora inclusive, con base en toda esta evidencia, las corporaciones tratan de negar. También plantean que la coexistencia es posible, y entonces, ¿cuál es el problema entre tener maíz transgénico y maíz criollo? En contraparte a esta propuesta civilizatoria que podríamos estar promoviendo en México para convertir al país en un verdadero granero de productos saludables, diversos, culturalmente aptos para todo el mundo, la tecnología de transgénicos nos ofrece básicamente dos líneas en las cuales ha introducido construcciones para expresar un insecticida, que es el maíz BT, que produce la proteína GLI, y el maíz tolerante al glifosato, lo cual implica que estos maíces van a ser rociados por cantidades impresionantes de glifosato. Una soya transgénica americana tiene 200 veces más glifosato, y es por cierto la soya que está llegando a nuestro país, de lo que está permitido aún por organismos internacionales que tienen sesgos a favor de las personas. Entonces, vamos a la primera premisa de la tecnología transgénica. Los organismos, es otra forma de decirlo, pero es lo mismo, somos costales de genes, y un gen más, un gen menos, eso es lo que dicen mis colegas entusiastas de esta tecnología, ¿qué más da? El problema es que los organismos no somos costales de genes, que actúan de manera aislada unos de otros, sino somos emergencias de procesos muy complejos que empiezan por la interacción de miles de genes en este tipo de redes complejas, que es justamente lo que nosotros estudiamos en el laboratorio, que tienen comportamientos altamente no lineales, difíciles de predecir a partir del análisis de cualquiera de sus componentes, y emergentes de las interacciones, también, repito, altamente no lineales, que observamos y que se han documentado ya cada vez con mayor rigor en muchos organismos, en plantas, animales, en humanos. Es decir, lo que estamos contrastando es un enfoque reduccionista para poder argumentar con tanta ligereza a favor de estos organismos transgénicos, en contraposición a un enfoque de biología de sistemas complejos que, ejemplificado aquí con este interactoma de uno de los organismos más sencillos experimentales, que es Escherichia coli, pues nos deja claro que es difícil realmente predecir si nosotros metemos a ciegas qué es lo que se hace en la biotecnología. Un transgen, que además no solamente es un transgen, implica una construcción compleja, como les voy a mostrar ahora datos, a veces va a haber un impacto, a veces no. Y estas redes son sistemas complejos que interactúan de una manera dinámica con el entorno celular, tisular y también con el entorno ambiental de los factores que rodean a los organismos durante el proceso de desarrollo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que puede haber cambios de la dinámica de una red y pasar de un estado estacionario a otro, si ahora estudiamos estos sistemas como sistemas dinámicos complejos, en donde cada una de estas configuraciones, ahorita con una caricatura, ejemplificadas estas redes muy complejas, con una caricatura aquí de una red un poquito más sencilla, y estas redes llegan a estos estados estacionarios, algunos menos estables que otros, y puede haber transiciones drásticas de los fenotipos que están subyacidos por estos estados estacionarios de estas redes complejas por cambios muy simples, que pueden ser uno o pocos genes. Y estas probabilidades de transición y las restricciones que emergen de las interacciones de las redes pueden cambiar también dependiendo del ambiente. Es decir, este paisaje epigenético que restringe las probabilidades de pasar de un estado fenotípico a otro también puede cambiar por los factores ambientales en los cuales está creciendo el organismo. Entonces, a mí me parece muy absurdo que nos traten de vender a un organismo vivo,
transformado como equivalente sustancialmente a su contraparte nativa, cuando estamos hablando de un sistema complejo, dinámico, de esta naturaleza, que además, dependiendo del ambiente y de las condiciones en el cual se le vaya a cultivar, los cambios fenotípicos van a ser unos o van a ser otros. Entonces, desde este punto de vista de los sistemas complejos, lo que yo pienso es que, y que esto es lo que rige la biología de sistemas además, pero parece haber como dos ciencias, dos estándares, uno para analizar la ciencia básica, epistémica, y otro para analizar la ciencia que está ubicada en el negocio. Pero desde el punto de vista epistémico, cualquier científico que estudia hoy en día biología sabe que desde este punto de vista de la biología de sistemas, si uno hace una alteración a un nivel de una construcción genética que se introduce a ciegas en el genoma de un organismo, van a escalar de manera mirada y difícil de enumerar y predecir una lista de incertidumbres, insuficiencias, riesgos y peligros, pasando por lo que va a ocurrir a nivel del genoma del organismo, de su interacción con el ambiente y luego de la interacción de estos sistemas agroecológicos con las condicionantes sociales y económicas. Vamos a empezar por el principio. Los organismos transgénicos generalmente se construyen a partir de procesos de transformación genética utilizando plásmidos. Si hay cualquier cosa técnica que quiera que les aclare, porque yo entiendo que es un grupo interdisciplinario, por favor deténganme y con mucho gusto aclaramos. Estas quimeras o construcciones recombinantes que se hacen en el laboratorio por un biólogo molecular, lo hacemos en el laboratorio para estudiar la función de estos genes en el contexto de la biología del desarrollo de la biopsia italiana, combinan algunas secuencias de virus, de bacterias, otras secuencias que hacen al ADN más transferible el hospedero, sin que entendamos, por cierto, cuáles son los mecanismos que hacen que esta construcción transgénica se vaya a insertar en una parte del cromosoma núcleo. Esto no se puede controlar hoy por hoy en las plantas, y aunque se pudiera controlar, muchos de los riesgos que voy a fundamentar aquí se siguen manteniendo. También en toda la generación de plantas transgénicas que nos quieren imponer en la alimentación o que ya nos están imponiendo en la alimentación y en el ambiente, tienen construcciones recombinantes que les proveen a las plantas transgénicas una resistencia a un antibiótico de uso común, y esto es lo que se ha usado tradicionalmente para seleccionar a las plantas transgénicas. Esto se introduce no sé si alguien de aquí haya hecho plantas transgénicas. ¿Alguien ha hecho plantas transgénicas? No. Bueno, en mi laboratorio pueden ir a ver cómo se hace una planta transgénica cuando quieran, en condiciones biocontenidas para fines de investigación básica. Lo que hacemos es incubar a estas construcciones con agrobacterium, que es una planta que hace fácil, que facilita esta transformación genética de estos vectores al genoma de las plantas. En maíz esto no se puede hacer, y entonces lo que se hace es que se fuerza de manera física por una biobalística que hace todavía más impredecible y más incontrolable este proceso, porque entonces caen en el maíz, como se ha demostrado por varios científicos, fragmentos en diferentes partes del genoma que, por cierto, las compañías muchas veces no controlan si es que obtienen una línea que a ellos les sirve. Pero en Arabidopsis se inserta mediante estos mecanismos de agrobacterium, utilizando estos tDNAs de transferencia que permiten el que esta construcción recombinante se inserte en una parte del genoma de la planta de Arabidopsis sin que podamos controlar el sitio o el número de inserciones. Entonces, el experimento que yo hice en el laboratorio fue generar una población de plantas transgénicas a partir de una planta madre cuyas semillas transgénicas iban a ser todas gemelas, utilizando un vector con una construcción recombinante muy parecida a la que se usa en las compañías para generar los maíces transgénicos, pero no queriendo usar el maíz, por supuesto, sino esta plantita experimental que es Arabidopsis, que el doctor mencionaba en la introducción. Usamos canamicina como medio, en el medio de selección,
Las semillitas que germinan son las transgénicas en este proceso de transgénesis, que es muy sencillo. Lo único que hacemos es crecer estas Arabidopsis en unas macetitas con malla para que no se desprendan, las golpeamos en el medio de cultivo con Agrobacterium, con los plásmidos ya con estas construcciones recombinantes, y después de 15 minutos algunas de las células germinales que van a dar lugar a las flores y después a las semillas resultan ser ya transgénicas, y estas las seleccionamos con este medio que tiene canamicina, y entonces tenemos una población de plantas genéticamente idénticas, todas ellas con el transgén insertado en alguna parte de su cromosoma. Y nos preguntamos, ¿es cierto que son equivalentes sustancialmente de la planta original? Todas ellas, ¿cuándo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Lo que encontramos en este experimento, que hemos repetido sin número de veces y que además está sustentado en muchas revistas, en muchos artículos de revistas de altísimo nivel, Cell, Plant Journal, de muchos biólogos moleculares que reportan este tipo de resultados. No tendría que haberse repetido, pero yo lo repetí para fines de convencimiento social. Hacemos este experimento, una tercera parte de las plantas transgénicas gemelas que tienen el inserto no parecen diferenciarse de una planta de Arabidopsis silvestre con sépalos, pétalos, estambres y carpelos. El resto tienen fenotipos completamente aberrantes, en un gradiente que va desde una pérdida total de la determinación del meristemo que va a formar la flor, que se determina cuando se producen los carpelos. Se produce algo así como una proliferación incontrolada, algo así como un cáncer de flor, ¿sí? En donde tenemos estructuras aberrantes, e inclusive a veces dentro del carpelo crece toda una inflorescencia nueva. Desde el punto de vista de nuestras investigaciones, este tipo de descubrimientos pues son muy apasionantes, porque nos denotan dos cosas: la capacidad de un solo gen de producir lo que yo les decía en términos de las dinámicas de redes, que aunque esta plática no me permite profundizar en ese tema, que es uno de los que me apasiona, pues nos demuestra que claro, que estos genes se insertan en redes complejas que pueden cambiar de estado estacionario, dando lugar a un fenotipo completamente distinto. Entonces ahora ustedes imagínense la liberación de los maíces transgénicos en México. Esto lo estamos viendo en el mismo organismo, en la misma especie, gemelos, porque hay una autopolinización. Entonces, todas estas hijitas transgénicas son hermanas o hermanos, como quieran ustedes, gemelos, ¿sí? Tienen genéticamente la misma constitución, pero el sitio en el cual se insertó el transgén difiere. Esto quiere decir que el contexto genómico puede hacer toda la diferencia para el fenotipo. ¿Qué va a pasar, o qué está pasando ya, cuando llegan los transgenes de los maíces americanos y se van a insertar no en diferentes cromosomas de la misma especie con el mismo bagaje genético, no? Se van a insertar en muy distintas variedades, que además el maíz no es colineal, porque tiene una gran cantidad de transposómica. Y cuando yo le digo esto a mis colegas biotecnólogos, me contestan: bueno, entonces ¿por qué te preocupas? Si el maíz ya es tan dinámico, ¿qué más da un poquito más que un poquito menos? Y desde el punto de vista de sistemas dinámicos, esto es completamente al revés. Cuando ya tienes un sistema que tiene esta capacidad de cambio drástico como el maíz, en donde ni siquiera hay colinealidad entre dos variedades, el meter perturbaciones de este estilo hace que sea todavía más difícil enlistar el tipo de efectos que se van a tener. Estos son los acervos de semillas que los campesinos han heredado por miles de años, ¿no? No importa. Vamos a echar los transgenes, ¿por qué? Porque es un gran negocio. Esa es la única razón. Entonces, desde el punto de vista de la genética molecular del desarrollo, y sin tener tiempo en entrar en detalle, pero los invito a leer pues todos los artículos de genética molecular del desarrollo que se han producido en la literatura, no solamente con Arabidopsis, con maíz, lo que estamos escribiendo desde el laboratorio de las redes genéticas, la importancia de las interacciones en el mapeo de los genes a los fenotipos, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, pero que creo que con este experimento queda
claramente sustentado que no es posible hablar de equivalencia sustancial entre un transgénico y un no transgénico. Y aquí podríamos terminar la charla, pero quisiera yo abundar en las otras dos promesas falsas. Habrá contaminación, de hecho ya hay contaminación, y nos costó muchos años, mucho esfuerzo y mucha fuerza de voluntad el publicar nuestros resultados para demostrar lo que en el 2001 Ignacio Chapela alertó que era la contaminación, dado que los transgenes y los genes y las semillas no respetan fronteras, y a pesar de que se liberó en Estados Unidos, a los pocos años llegó esta contaminación. Entonces, no es posible la coexistencia entre los maíces transgénicos y los nativos sin que estos últimos se contaminen. En 2004, 10 años después de que se habían liberado los transgénicos en Estados Unidos, ya estaba contaminada la base de producción de semillas de aquel país. Científicos americanos preocupados por esto se pusieron a hacer análisis y en estos años publicaron que, a pesar de tener un sistema cerrado, a diferencia del mexicano, en donde las poblaciones de maíz nativo son de polinización abierta y se intercambian libremente entre los productores. Y si esto deja de pasar, por cierto, déjenme decirles que con base en lo que sabemos de genética de poblaciones, se iría también disminuyendo la diversidad genética de maíces en México. Entonces, en un sistema cerrado que contrasta con el sistema abierto mexicano, ya en 10 años había un 65% de los acervos que no deberían de estar contaminados en Estados Unidos, contaminados. Ya había habido flujo. Bueno, esto es evidencia más que contundente en términos de lo que debería de hacer el gobierno en términos de bioseguridad. Y aquí hay responsabilidades que eventualmente, en la historia esperemos, pues haga valer, puesto que lejos de cuidar precautoriamente los acervos del maíz mexicano, que son mucho más valiosos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria mundial, y de eso se están dando cuenta ahorita, porque ya les contaré al final cómo están cambiando las estrategias de las propias compañías. Desgraciadamente nuestra comunidad científica, que es entusiasta de esta tecnología, no está cambiando a la misma velocidad, porque están valorando y están viendo cuán importante es la diversidad de maíces nativos mexicanos. En Estados Unidos se ha producido gran cantidad del maíz, con este maíz mejorado para producir altos contenidos de almidones, solamente con 2 variedades, pero pues en México, siendo el maíz una planta de polinización abierta, sumamente promiscua, pues la problemática de polinización cruzada y de contaminación también por intercambio de semillas era obvia, y por ello es que Cuista y Chapela publicaron en Nature este artículo que obviamente cuestionó de fondo uno de los supuestos de la biotecnología y de la liberación al ambiente de estos organismos. Y en el 2001, porque en el 2000, a finales del 2000, Chapela se comunicó directamente con los funcionarios de estas instancias de gobierno, el Instituto Nacional de Ecología y la CONABIO, se comunicaron conmigo para solicitarme que por favor me involucrara en este estudio. Yo al principio me negué, puesto que lo veía como un estudio desde el punto de vista científico obvio, de poco interés y que me iba a implicar muchísimo esfuerzo, pero nadie quería asumir esta responsabilidad, y después de pensarlo, pues con la condición de que un colega del CIMBESTAB Irapuato, el doctor Rafael Rivera, entonces director, se involucrara también. Y yo lo que quería es que estos datos salieran desde 2 laboratorios, uno claramente comprometido con la biotecnología, entusiasta en la misma, y otro que era el mío, con una visión más precautoria, más con antecedentes de ecología y evolución, que es lo que rodea al estudio de genética molecular del desarrollo del laboratorio. Yo comencé este estudio asesorando a la que era entonces asesora a su vez de Ezequiel Escurra en el INE de bioseguridad, y estamos trabajando en un grupo de colaboración totalmente abierto
cuando, sin avisarnos, ellos colectan supuestamente en el mismo sitio y sin avisarnos y convenciendo a una autora americana que después escribió un comentario en los artículos que nosotros no pudimos publicar sino hasta finales del 2008, publican en el 2005 nada menos que en Proceedings of the National Academy of Science, en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, un artículo que dice que no hay transgenes. La evidencia que tenían en sus manos de que sí había transgenes es pavorosa. Es toda la evidencia que había sacado el propio doctor Rafael Rivera y nosotros en el laboratorio de la UNAM, pero además nos iban llegando los datos de un laboratorio que fungió como coautor en un flagrante conflicto de intereses, porque a este laboratorio en Estados Unidos le pagaron miles de dólares para sacar esos supuestos datos negativos. Pero esos datos nos mandaban a nosotros porque el Instituto Nacional de Ecología y el Instituto de Ecología se parecen mucho. Entonces yo tengo en mis manos todos los datos positivos que no fueron publicados en este artículo que tenían ellos en las manos cuando sacaron este artículo. Es insostenible, han sido criticados por muchos, nosotros no nos gastamos en eso, nos empeñamos en tratar de publicar nuestros datos. Y sin hacer esta saga ya muy larga, lo único adicional que quisiera compartirles es que el doctor Sarucán, colega de mi instituto, a quien yo invitaba a ver los avances de los resultados para solidificar estos datos que obviamente mostraban, como estos autores sabían, que había transgenes en algunos maíces nativos mexicanos, finalmente se convenció y comunicó a la Academia de Estados Unidos de Ciencia nuestro artículo con 3 revisiones muy positivas, y después de un mes fue rechazado sin ningún argumento científico, con el solo argumento de que ese artículo iba a levantar muchísimo interés público y que ellos no podían mantener a pesar de que habían promocionado a los 4 grupos. ¿Qué pasó aquí? Se los dejo a su sentido común. Pero fíjense ustedes que estos mismos autores que en el 2005 habían publicado datos negativos, en el 2002, con base en los datos de Rafael Rivera y míos, anunciaron que se comprobaba la contaminación, y no solamente en la jornada, sino en varios foros internacionales, con datos positivos que estaban ahí claramente. La manera en que lo resuelven es que dicen que colectaron otras muestras y ahí no encontraron. Inaudito para la ciencia, un dato negativo les valió mucho más que todos los datos positivos, o algunos datos negativos les valieron mucho más que los negativos que desacreditaron, y la misma Academia de Estados Unidos de Ciencias después desacreditó. Y después de haber publicado este artículo de Ortiz y colaboradores en 2005, totalmente carente, que ha sido muy criticado por la ciencia internacional, decidió no publicar el otro, que era totalmente incuestionable. Y eso no lo decimos nosotros, afortunadamente en la ciencia todavía existen cuerpos de científicos que toman en cuenta el conocimiento y los intereses económicos, y publicamos nuestros datos en contra de lo que parecía ser la política de bioseguridad de nuestro país, que se había establecido pocos años después de que empezamos a hacer estos estudios, en donde lejos de tomar una postura precautoria y científica, empezaron a promover desde la CIBIOGEM la biotecnología y no la bioseguridad de este país. Y desde entonces hay multitud de evidencias, tantas que han valido artículos científicos de reconocidos investigadores en sociología, en economía política del mundo, y los invito a leerlos, sobre cómo las políticas de bioseguridad de este país son una simulación más que realmente comprometidas con la bioseguridad de México. Estos análisis han sido hechos, obviamente, no por mí, sino por científicos totalmente independientes, y es importante. ¿Qué es lo que hay detrás de estas omisiones y de esta inclusive colusión con intereses de grandes monopolios y entorpecimiento? Pues hay esto, hay muchos intereses, y justo al mismo tiempo que se publica este artículo del 2005 en PNAS, en Poder y Negocios, esta es Sol Ortiz, quien incurrió en pues, lo que llaman los americanos scientific misconduct,
Misconduct es nada menos que la sucesora de Ariel Álvarez en la Secretaría Técnica de la CIVIOGEM. Con esto, demostrado científicamente, argumentado por científicos en todo el mundo, a mí me da vergüenza, la verdad. En Poder y Negocios se anuncia Monsanto triunfante que va a poder liberar todos estos construcciones sin que los campesinos se tengan que preocupar. Esto no le preocupa a PNS, pero sí le preocupa, y con esto le responde al doctor Sarucán diciéndole que pues iba a recibir demasiada atención de la prensa nuestro artículo y sin ningún argumento científico lo rechaza. Un poquito más de evidencia, Sol Ortiz se va del INE, del Instituto de Ecología, después de proceder a la CIVIOGEM, deja a su amiga íntima Adriana Otero, que ahora está en la Embajada de Estados Unidos respondiendo a las órdenes del Departamento de Agricultura de aquel país, y luego dejan a otra amiga en el Instituto de Ecología. Recientemente ha tenido que dejar este puesto y tenemos hoy en día los datos del Instituto de Ecología ya públicos que demuestran que sí, señor, en el 2004 tenían ellos en sus manos datos positivos en contradicción flagrante con lo que publicaron en el 2005. Todo esto es público y bueno, esperemos que algún día se finquen responsabilidades de acuerdo al derecho, de acuerdo al interés público y a la ciencia. Nuestros datos están sustentados en secuencias, en Southern Blots, en datos que también mandamos como ciegos, tanto positivos como negativos, a la misma compañía que había cobrado y publicado todos los datos negativos del 2005, y pues con base en todo esto, en colectas del 2001, en colectas del 2004, es que la propia Alison Snow, la última autora del artículo del 2005, publica en Molecular Ecology, que es donde finalmente logramos publicar estos artículos con este retraso tremendo, desde mi punto de vista inaceptable para la bioseguridad. Publica la doctora Snow, última autora del artículo del 2005, que es incuestionable que este artículo es sólido, que no hay lugar a dudas, los transgenes han llegado a las colecciones, a la diversidad del maíz oaxaqueño. Los datos están ahí para todos ustedes. Demostramos también cómo no tienen suficiencia estas industrias de monitoreo para ver la presencia de transgenes en los maíces nativos, y el doctor Rafael Rivera, uno de los pioneros en hacer PCR cuantitativo, en colaboración con nosotros, producimos estos datos que nos valió una respuesta genética demostrándole que no es posible usar los mismos controles que se usaban para los híbridos americanos con los maíces nativos, y establecemos en nuestro laboratorio, creo yo, el único sitio donde hoy por hoy se pueden monitorear los transgenes dentro de las variedades nativas de maíz, lo cual es bastante indignante dado los millones de pesos que ha invertido el gobierno de México en la CIVIOGEM y en otras instancias que deberían de haber hecho todo este trabajo que hemos hecho desde la ciencia. También sus muestreos son totalmente insuficientes. Demostramos argumentos de muestreo y teóricos. La dinámica de semillas es sumamente activa, era de esperarse la dispersión, encontramos transgenes en varios estados. Afortunadamente esta dispersión es aún localizada, aún estamos a tiempo. Es impresionante que el gobierno de México ha guardado los datos que hoy en línea está haciendo públicos y que podrían haber ayudado a prevenir estos procesos de contaminación, pero hoy por hoy todavía estamos a tiempo por el manejo campesino de cuidado y todo el trabajo de las organizaciones civiles que han alertado sobre esto. Pero como si esto no fuera suficiente y en contra de las políticas anti-bioseguridad de la CIVIOGEM, ya sé hay que decirlo, pues produjimos también evidencia científica de modelación matemática para demostrar que es imposible contener un transgen. Cada uno de estos cuadritos equivale a 1 hectárea en una superficie que es mucho mayor al territorio nacional, y pues sí, va a llevar muchos años, pero es imposible la convivencia, y por lo tanto, como recomendó el CCA, tendría del Tratado de Libre Comercio México que establecer una política estricta de bioseguridad en donde inclusive la entrada de grano viable tendría que interrumpirse para proteger. Y como si esto no fuera poco, también estudiamos el algodón para demostrar que las liberaciones en el norte
llegarían a contaminar en este cultivo que a diferencia del maíz se autopoliniza, pero a pocos años de la siembra en el norte, contradiciendo el hecho, los dichos de las empresas de que podemos partir al país en dos, llegaron estos transgenes a los cultivos y a las poblaciones nativas de algodón muy al sur, a miles de kilómetros de distancia, por eventos de dispersión que no tenían previstos, y este resultado pues también es un argumento fehaciente para que se mantenga la moratoria a la liberación y se fortalezcan las entradas por todas las vías que han presionado para entrar los maíces transgénicos viables. Muy rápidamente, la insuficiencia de los transgénicos se demuestra ya no por ciencia, sino por los hechos de la vida real. No hay un solo transgénico usado para aliviar el hambre del mundo. La agricultura industrializada en la cual se inserta son los principales causantes del cambio climático. Los impactos de los agrotóxicos que pretendían resolver con los transgénicos son cada vez más preocupantes, y esto nos liga con el siguiente tema que tiene que ver con salud. Ahí están, estos son datos de Estados Unidos, accesibles para todos ustedes, cómo ha aumentado, no disminuido el uso de agrotóxicos, otra de las promesas falsas, y el glifosato hoy la OMS lo reconoce como un cancerígeno en humanos, en animales, y usando datos solo de Estados Unidos y Europa, probable cancerígeno en humanos. Si usaran los datos apabullantes que hay, no les voy a enseñar fotos porque son muy desagradables de Sudamérica, más que las ratitas de Serralini, pero así es como rocían el glifosato, y hoy por hoy el riesgo de que estén llegando a nuestros alimentos es grave. Y sí, está llegando, no hace 20 años como en Estados Unidos, donde ya tenemos datos epidemiológicos que ahorita les voy a compartir, pero sí hace 3, 4, 5 años. Y bueno, muy pronto vamos a publicar datos que creo que van a ayudar al pueblo de México a discernir entre cuáles de los alimentos de maíz ya tienen este cancerígeno y cuáles no. Sí, sí hay riesgos a la salud. Las evidencias son cada vez más apabullantes. Los invito a leer la carta del Dr. Schubert, un reconocido neurobiólogo, no es activista, es del Instituto Salk, es reconocidísimo, ha resumido muchas de las evidencias en salud y le envió esta carta al presidente de México alertándolo de que los más impactos en salud en México, como es obvio para todos nosotros, pues son mucho más preocupantes, puesto que consumimos mucho más maíz y de manera mucho más directa que en Estados Unidos, cerca de medio kilo, etc. Esto creo que no necesitamos detallarlo. No hay evidencia de inocuidad, y sí hay mucha evidencia, por ejemplo, de reacciones alérgicas atípicas cuando están en contacto con esta proteína BT, alteraciones a nivel celular de diferente índole. Toda esta evidencia está ahí publicada. Es difícil de acceder y no se le hace tanta propaganda como a la evidencia entusiasta a favor de los transgénicos, pero estos recuentos los hemos ido nosotros. Ahí están las citas, con mucho gusto. Muchas de ellas están en el libro que publicamos del maíz, del libro ante los transgénicos. Estamos ya preparando la segunda edición. La cantidad de evidencia que va acumulándose es apabullante. Este experimento, que fue muy criticado a pesar de tener estándares experimentales, sí, limitaciones, sí, como cualquier trabajo científico, fue retractado en la revista, que había sido aceptado ya después de haber sido revisado por pares. Luego se ha vuelto a publicar con nuevos experimentos, algunos nuevos análisis, ha sido vuelto a revisar por pares y ha sido vuelto a aceptar como válido, demostrando que cuando las ratas son alimentadas durante toda su vida con alimentos transgénicos, desarrollan con mucha más probabilidad, a pesar de ser ya de por sí propensas a tumores. Por cierto, son las mismas que ha usado Monsanto, nada más que Monsanto utilizó periodos de tiempo mucho más cortitos. Son más propensas a desarrollar tumores y sobre todo tienen una longevidad estadísticamente menor que las ratas alimentadas con alimentos no transgénicos. Pero antes estaban los estudios del doctor Carrasco y colaboradores en pollos y sobre todo en anfibios, demostrando que el glifosato hace las veces del ácido retinoico, es un teratógeno potente que explica el aumento tremendo que ha habido en estas teratogenias en
las poblaciones cercanas a la soya transgénica en Argentina. Él da una explicación de genética molecular del desarrollo, estos datos están también publicados, y el efecto diferencial de las proteínas recombinantes y del glifosato está todavía en debate, pero el artículo de Serralini y otros artículos recientes hechos en cerdos demuestran que también hay un efecto inflamatorio que sabemos que puede ser precancerígeno, como demuestran estos análisis in vitro, en donde la adición de estos compuestos de glifosato aumenta muchísimo las anomalías celulares precancerígenas con respecto a grupos control. En fin, no me da tiempo de detallar todos estos estudios toxicológicos, pero la evidencia científica, no solamente de genética molecular del desarrollo, de genética de poblaciones y de toxicología, pues creo yo son suficientes para rechazar estas promesas falsas de inocuidad y de suficiencia de los organismos genéticamente modificados. Para terminar, voy a compartir rápidamente algunos datos que se han estado acumulando, dado que en Estados Unidos se llevan ya 20 años consumiendo. En Nature salió este artículo del aumento pavoroso, y aquí no pueden aludir a los genes, de autismo en Estados Unidos, y la proyección es realmente terrible. Una investigadora, no una activista, de altísimo nivel del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, se puso a hacer análisis, metaanálisis, de qué podría estar correlacionado con este aumento tan pavoroso del autismo en Estados Unidos, y su conclusión es que puede ser, entre otros, la asociación de todos los tóxicos a los cuales están expuestos los niños y el desencadenante de cambio drástico del fenotipo, en este caso de un trastorno neuropsiquiátrico tan preocupante como el autismo y todas sus variantes, el glifosato, de este herbicida que ahora no solamente tiene este potencial efecto asociado en Estados Unidos por muchas evidencias de análisis sumamente rigurosos, estadísticos, sino es también cancerígeno, y empiezan ya a salir los datos científicos de las posibles vías o mecanismos, las posibles explicaciones funcionales a por qué se están viendo estos datos. Y bueno, pero cuando vemos ya estas asociaciones estadísticas de correlación prácticamente de uno entre el patrón de aumento de uso y de exposición de los americanos al glifosato y el aumento de muertes, no por una, no por dos, por 22 enfermedades, muchas de ellas asociadas a los órganos de desecho o que lidian con los tóxicos, otras como cánceres de diferentes tipos también de este tipo de órganos. Pues el que esto ocurra al azar, porque sabemos que una correlación positiva tan fuerte puede ser azarosa, pero el que 22 probadas independientemente, que implican a poblaciones completamente independientes, tengan correlaciones casi perfectas con el patrón de aumento del glifosato, que por cierto es el único tóxico que ha aumentado de esta manera vertiginosa. ¿A partir de dónde? De la introducción al ambiente de Estados Unidos de las plantas transgénicas. La probabilidad de que ocurra esto al azar, decía yo, es muy, muy, muy bajita. Son dos problemas distintos, ¿no? Uno es que usan este herbicida tóxico y otra cosa son disculpa que le haga de vuelo de nuevo. Sí, no, te agradezco muchísimo tu pregunta. ¿Son dos problemas distintos? Sí y no. Porque más del 80%, más del 85% de los transgénicos son tolerantes al herbicida. Entonces, en 9 de cada 10, hablar de glifosato es hablar de transgénico. O sea, el glifosato, el transgénico se ha convertido en un pequeñito recipiente de glifosato. Pero sí podríamos usar otro herbicida. Sí, el 2,4-D, que es todavía peor que el glifosato, que es ahora lo que nos quieren ofrecer. Y sí, nos podemos ir en esta carrera armamentista de un tóxico y otro peor, y otro un poquito mejor, y otro un poquito peor, o podemos cambiar de paradigma, ¿no? Porque este paradigma de ir adicionando lo que puede ser objeto de un negocio y nada más convenciendo al público en lo que se dan cuenta de que no es tan malo, sí es un paradigma de innovación. Yo no le llamo eso innovación, ¿no?
Pero sí, lo que ahora están ofreciendo, justo como usted indica, es la combinación de 2,4-D, que es parte del agente naranja, en combinación con glifosato, porque ya están teniendo no solamente estos problemas de salud que todavía ni siquiera están bien concientizados por la población americana. Los datos están ahí, porque si una virtud tienen en Estados Unidos es que sacan datos de todo y uno puede ir y los puede analizar, ¿no? Y lo que están ahora ofreciendo es justamente este nuevo herbicida, como usted bien marca, que es el 2,4-D, que ya había sido rechazado previamente. Y esto es porque no tienen muchas opciones. Este paradigma realmente es creo yo, desde el punto de vista tecnológico y científico, y mucho más social y ambiental, pues un pequeñito callejón con muy pocas salidas. Una es esa, desde luego. El 2,4-D es todavía peor que el glifosato, ya había sido prohibido, ¿no? Es la mitad de la agente naranja es 2,4-D. Es un análogo de una hormona vegetal, que es un factor de crecimiento que se parece a algunos factores de crecimiento en humanos, y es cancerígeno, entre otros, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que están usando al maíz como un bioreactor para producir plásticos y otras sustancias que esas sí son indiscutiblemente nocivas para la salud y no deberíamos estar consumiendo, pero la razón de ser otra vez y la industria del maíz como un bioreactor es una demostración clarísima que lo que menos les interesa es la alimentación y mucho menos la sustentabilidad, porque esto es un gran negocio de billones de dólares, ¿no? Y este es un riesgo adicional a nuestras tortillas. Y entonces esto nos venden lo que yo llamo ahora una botarga de maíz, que tiene altos contenidos de vitaminas, dicen ellos, está fresquito, es natural, con muchas azúcares, es muy jugoso. Lo que no dicen es que este alto contenido de almidones tiene un índice glicémico muy alto, bajo contenido de fibra, de proteínas, antioxidantes, etcétera, etcétera. Y otra vez, o sea, este cambio y esta vía tecnológica de un maíz nativo a este tipo de maíz es la vía previa a la transgénesis, al uso de esta secuencia de agrotóxicos. Y esto obviamente, o sea, lo podemos separar o no de la discusión de cuál es el impacto de las proteínas recombinantes que planteé desde el principio de mi charla en términos de biología y genética del desarrollo, cuál es el impacto de esas proteínas recombinantes en el contexto del desarrollo de un organismo vivo, de todos estos cambios tecnológicos que implican el paradigma del maíz dulce, que es el que está ahora entrando por las fronteras mexicanas, 10 millones de toneladas al año, para sacar del mercado, de la producción autosuficiente y autónoma de los agricultores mexicanos con maíz nativo, con todas estas diferencias. En términos económicos tampoco hay ganancia, los datos están ahí, generan dependencia, no solamente tecnológica, sino económica y política. Todo esto lo han analizado los sociólogos, los economistas, los politólogos. ¿Qué impacto va a tener en la sociedad que muy poquitas corporaciones dominen la producción y el consumo de alimentos? Y todos los demás problemas que son realmente la base de la problemática agrícola de México, que podrían enfrentarse con la diversidad que hoy están valorando mucho las empresas y que a la par que nos venden esta panacea de los transgénicos están colectando y tratando de adueñarse de esta diversidad en acuerdos con custodios y grandes cantidades de dinero, las compañías, y también en colaboración con algunos colegas mexicanos, de esta gran diversidad, porque hoy por hoy saben que esta forma combinatoria del hacer milpa, de años de civilizaciones enfocadas a este enfoque, a pues diría yo, paradigma mucho más sistémico, pues han dado una riqueza que si se desaparece sí puede poner en riesgo la agricultura. Lo que es más atípico a la gente que ellos se hacen genes y existen variedades de cerveza, otras variedades. Sí, también es una cuestión, pero también es tratar de hacerse de esa riqueza, porque ellos con este otro paradigma no están encontrando la forma de generar variedades resistentes, aunque lo prometen, pero no es cierto.
Porque además es que la genética y la herencia no es un mapeo uno a uno, es un proceso emergente. Ni aún llevándose las diversidades van a poder encontrar la solución que encontraron los mesoamericanos. Esa es mi apuesta, ¿no? Por eso lo que hay que defender son los procesos y las economías campesinas. Entonces, bueno, casi estoy terminando. Creo yo que ha habido un sesgo tremendo en las tendencias tecnocientíficas que ha implicado no solamente una ciencia a modo, sino también este conflicto de intereses está generando leyes a modo. Hay una necesidad muy grande es que los estudiantes y los científicos nos comprometamos con responsabilidad social y ambiental en una ciencia epistémica comprometida con la sociedad y el ambiente y no con el negocio. Las conclusiones las he ido reiterando a lo largo de toda mi plática. Creo que es importantísimo este respeto, como decía yo, a la agricultura campesina y a los derechos fundamentales de una alimentación libre de transgénicos, porque también es una tecnología altamente antidemocrática, y más si no está etiquetada, ¿no? Pero que lo estuviera. El maíz mexicano no solamente es importante para México, sino para todo el mundo, y lo que tenemos es un entorpecimiento y una colusión de lo que deberían de estar defendiendo desde el Estado, que es la bioseguridad, en favor de intereses pues, monopólicos, a sabiendas o no, da lo mismo, pero con base en una ciencia que se ha demostrado poco rigurosa, oscura, mentirosa e inclusive fraudulenta, pues tenemos lo que tenemos hoy en día. Y pues yo concluyo diciendo que el maíz es nuestra herencia de muchos años, es un sustento base de la alimentación, la economía y la cultura autóctona y campesina de este país, que implica 22 millones de personas. Y además de todos los consumidores que no queremos consumir este tipo de comida industrializada, probada, causa de muchas enfermedades. Y preservarlo libre de transgénicos y como bien común, creo que es nuestro derecho, pero yo como científico de una institución pública creo que también es nuestra obligación. En la página de la UTS ustedes pueden encontrar muchos más datos. Esta es una de muchas iniciativas que hemos apoyado y que está ahí todavía abierta para que ustedes la lean, la suscriban, pero hay mucha más información. Y una cuestión importante con este tipo de tecnologías que implican a la vida es que en estos momentos todavía hay opciones. Cada vez son menores, pero todavía las hay. Pero en el momento que estas desaparezcan ya, no solamente ni la ciencia va a servir, ni toda la evidencia de enfermedades y de todo, ni siquiera la persuasión moral van a ser suficientes. Entonces yo sí creo que estamos en un momento crítico en términos de esta problemática. Muchas gracias. Bien, pues por el contrario agradecemos a la doctora Álvarez Bulla esta dramática presentación valiente, y desde la mitad del seminario para acá me estaba preguntando si quizá debiéramos cambiar el nombre de nuestro doctorado a doctorado en desarrollo científico y tecnológico benéfico para la sociedad, pero no valdría de nada porque la discusión en cuanto al adjetivo benéfico sería la que vendría enseguida. Pero como ustedes ven, hay puntos de vista muy contrastantes en el interior de nuestro mundo científico, y no solamente aquí. La discusión es mundial. Una cosa que me parece que no mencionó la doctora, o no enfatizó mucho, es que en Europa hay un rechazo prácticamente global al uso de los transgénicos, mientras que en los Estados Unidos los acogen con mucho gusto. Entonces queda abierta la presentación a sus discusiones, sus preguntas, comentarios. Sí, doctor Hernández, que ya se había adelantado a que hacer algunas preguntas. Sí. Bueno, antes que nada, yo no soy experto en este tipo de temas, yo soy físico, pero se me vino a la mente todas estas cosas. Sí, no. Y bueno, no es la primera vez en la historia que, digamos, que la industria trata de caracterizar una tecnología nueva, como el caso de la energía nuclear, que, en mi opinión, la trataron de desarrollar para usos pacíficos quizá demasiado temprano.
Y ahora, digamos, ahora hay reactores muy seguros que tienen todos los avances de control de sistemas computarizados, que realmente, por la forma que se hizo la energía nuclear, ya es difícil que se implemente, pero parece que ahora sí ya puede ser bastante aplicados como tener seguridad. Ahora, en el caso de los transgénicos, a lo mejor la tecnología la están tratando de aplicar a la industria de la alimentación antes de tener todos los datos, o sea, no sé. Pero de lo que vi, de lo que escuché, que me pareció muy interesante, no me queda claro si realmente la ingesta de maíz transgénico, digamos, los almidones, las proteínas, causen algún problema realmente grave. Por ejemplo, mostró que tienen más alto índice glicémico, este tipo de cosas. Bueno, a lo mejor eso sirve para hacer jarabes, que también tienen un alto índice glicémico. Pero no me queda claro si usted corrige el problema de las toxinas, bueno, del tóxico que tienen los herbicidas, realmente sean malos para la salud. Y una cosa que realmente vi que dijo y que estoy muy de acuerdo es que para mí me queda claro que México no es autosuficiente en maíz por la forma en que se explota, que se produce. O sea, se producen pequeñas parcelas fragmentadas a lo largo del país y casi es para autoconsumo. Entonces hubo una crisis ahí por 2008 cuando estaba Calderón en el poder, y tuvieron que echar mano de importar una gran cantidad de maíz porque el precio subió y bueno, debe cómo está el mercado del maíz, que cuando el precio sube perjudica a los productores, cuando baja perjudica a los productores porque está controlado el precio. Entonces, cualquier crisis mundial de maíz es un problema de seguridad nacional. Entonces, bueno, me gustaría saber si realmente los almidones y las proteínas que tienen este tipo de transgénicos son malos para la salud, independientemente de la parte de medicina. Sí, le agradezco mucho. Creo que son tres preguntas. La primera pregunta muy genérica en torno a las tecnologías, ¿no? Yo no soy ludita, o sea, quiero hacer esa aclaración. Obviamente, no estoy en un laboratorio usando tecnología y ciencia. Yo creo que las tecnologías, en una matriz de riesgos y beneficios, pues se dividen en las que tienen riesgos dudosos y beneficios dudosos, las que tienen riesgos clarísimos y beneficios nulos, y esas no se discuten, esperemos. Yo casi voy a poner a esa ahí muy pronto, o sea, cada vez la evidencia es más clara, ¿no? O las que tienen ambivalencias como la energía nuclear, que puede ser muy benéfica en términos de diagnósticos médicos, en fin, ¿no? Pero que también puede servir para hacer una bomba atómica, ¿no? Entonces, la biología molecular sin duda es creo yo una herramienta, ¿no? De hecho, mi hermano, que es biólogo celular, me ayudó a pensar mucho en eso, porque en la biología molecular hay muchas cosas que podemos hacer. Eso no quiere decir que entendamos cuáles son los impactos celulares o fisiológicos o de desarrollo. Yo creo que como herramienta es muy útil, yo la uso para hacer genética molecular de desarrollo, y creo que eventualmente puede tener impacto si se integra todo ese conocimiento para entender mejor cómo los genes se expresan en los fenotipos y desde ahí hacer un acompañamiento científico y tecnológico a las mejores formas de agricultura, ¿no? Yo creo en el papel virtuoso de la tecnología, enmarcado siempre en principios científicos y sociales y ambientales, ¿no? ¿Cuál es el impacto aislado de las proteínas recombinantes expresadas en un ser vivo? A lo mejor no fue suficientemente clara mi plática, pero creo que ¿qué importa? Es lo que yo diría. Como bióloga digo, o sea, se puede aislar. Imagínate, estás tú expresando una proteína recombinante y no solamente solita, con muchos otros genes en el contexto de un organismo. ¿Cómo va a alterar su metabolismo, la composición de azúcares, etcétera, algunos compuestos secundarios, ya en interacción con el organismo de una persona, de otra, dependiendo de su salud? Es bastante difícil de predecir. Yo creo que es una apuesta difícil. Y el que alguien nos diga, esto es inocuo, híjole, hay que sospechar. En este caso, carbohidratos no son carbohidratos. O sea, bueno, los carbohidratos, o sea, porque además, bueno, no puede haber maíz transgénico, o sea, ahora están haciendo transgénicos en maíces criollos, que implican toda una serie de incertidumbres. Pero hasta ahora lo que nos quieren vender, lo que está entrando a México a toneladas,
son raíces que parecen híbridos, pero a lo mejor están muy contaminados con transgénicos, estamos investigando esto. Y entonces, hoy por hoy, no podemos separar el riesgo a la salud del transgénico, del glifosato, del cambio del maíz nativo al maíz industrial en términos de su índice glicémico, nulos, anticancerígenos, fibra, proteína, etc. Entonces esa es la realidad. La realidad es que se ha introducido este transgén en un organismo que se ha mejorado para cambiar completamente sus características nutricionales, ¿no? Y además se le ha adicionado indiscriminadamente este glifosato, que por cierto también vende la misma compañía que hizo todo lo previo, ¿no? Entonces, ahora, dicho eso, y que esa es la realidad compleja de los organismos que nos están vendiendo como artefactos en los cuales nos hacen creer que yo puedo analizar cuál es el impacto de esa proteína aislada, que es como hacen sus estudios de inocuidad en un organismo, y que lo hacen en una rata por unos poquitos días y que con eso ya puedo estar segura que al ser humano no le va a hacer. Yo, mi postura en términos del impacto aislado, que no, te digo, yo creo que eso no se puede preguntar así, de las proteínas recombinantes, hay evidencia sugerente, que pasa muy rápido, de que aún esas proteínas recombinantes, inclusive en medicina, por ejemplo, hay datos de que la insulina recombinante tiene impactos en salud distintos a la nativa, ¿no? Ahí hay una cuestión social muy distinta, porque ahí el enfermo va a decidir cuál le alcanza, etcétera, y se abarató mucho el precio, y es otra discusión completamente distinta a esta, ¿no? Pero aún ahí hay evidencia de la proteína CRI que tiene impactos alergénicos. Hay evidencia en puercos de un impacto inflamatorio crónico cuando los alimentan con alimentos transgénicos, quitando el efecto del glifosato, que cuando no son transgénicos. Eso, la soya es inflamatoria, aunque no sea transgénica. Ah, no, sí, claro, la soya y muchos otros alimentos, pero el aumento de teratogenias y de cáncer en los niños que están cerca de las siembras de soya no es porque están comiendo soya, es porque están recibiendo unas cantidades de exposición al glifosato tremendo. Ahora, entonces tú dile a las compañías, no, pues no me traigas esa soya, tráeme otra y entonces sí me la como. Yo digo, mejor no me traigas soya transgénica. Porque sí, de que hay riesgos a los alimentos, sí, pero la diferencia con los transgénicos es que han coevolucionado con el humano y ya sabemos que si comemos gran cantidad de casi cualquier leguminosa, produce inflamación estomacal, ¿no? Entonces no se consume así, se consume de otra manera. En fin, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora de este lado de acá. A ver. Buenas tardes. Gracias, doctora, por tu exposición. Yo tengo una duda en cuanto a la reproducción del maíz. Tenía entendido, no sé, o sea, la contaminación o la presencia es más por la siembra de la semilla por parte del agricultor o en el proceso de polinización, o ahí cómo se da comúnmente la presencia del OGM. Si es que entendemos que en teoría la liberación pues no se permite, ¿no? O sea, no puedes llegar y sembrarlas. Ahí cómo es más que nada esa presencia. Sí, gracias por tu pregunta, es muy buena. Mira, a ciencia cierta todavía no sabemos. La hipótesis es que dos vías principales. Una, que las compañías están vendiendo híbridos que pueden estar contaminados. Entonces, los híbridos realmente no son híbridos no transgénicos, sino son híbridos que se venden como tales, tanto para semilla como para consumo, y que eventualmente el campesino... me faltó contestar una pregunta, ahí está, ahorita me acordé, la de la autosuficiencia y la crisis del 2008. Llegan los maíces híbridos, que en realidad parece, según nuestros datos preliminares que esperamos corroborar y publicar pronto, contaminados con transgenes. El campesino se los llevan las compañías porque están imponiendo este maíz de sobra, porque realmente es un maíz de sobra, sin decirle que son transgénicos, lo siembran, produce polen, ese polen vuela, contamina un maíz criollo, que algunos, como vimos en el experimento de Arabidopsis, no produce efecto, o sí, pero no saben que es producto del transgénico,
y esa semilla ya queda revuelta con la semilla transgénica, y entonces el transgén se mueve a cientos de metros por el polen y a miles de metros por la semilla. Entonces las fuentes de contaminación son tanto por polen como por semilla. ¿Cómo está entrando ahorita, que todavía está parada la siembra comercial de transgénicos en México, por la importación de este maíz y desgraciadamente por la promoción de parte del gobierno de algunos de estos maíces que pueden estar contaminando? Pero en este momento en mi laboratorio estamos justamente tratando de responder esa pregunta con experimentos, habiendo hecho un muestreo bastante grande. Entonces espero que pronto tengamos respuestas. Y volviendo a la pregunta de la autosuficiencia, en México se consumen entre consumo humano, que es al que yo me refería, que somos todavía autosuficientes, animal e industrial, 30 millones de toneladas. De estas 30 millones, 10 se importan, no, 30 un poco más creo, 39, 10, eso sí estoy segura, 10 millones de toneladas se importan de Estados Unidos. Supuestamente esas no deberían de ir para el alimento directo, eso también lo estamos analizando ahorita, porque conforme aumenta la cantidad de maíz importado nos empezó a preocupar. Y va para el consumo animal y para el consumo altamente industrializado, como comentábamos, de producción de jarabes y todo esto. Pero la pregunta es si las tortillas, totopos, tostadas que están llegando, ya están usando ese maíz o no. Eso también lo estamos investigando en el laboratorio. ¿Por qué? Porque hoy por hoy pueden estar contaminadas no solamente por las proteínas recombinantes, sino por glifosato, que sería gravísimo, ¿no? En el 2008 hubo una crisis por acaparamiento, más que por falta de producción. Fue especulación por los acaparadores, que son también monopólicos, del maíz en México. Y eso fue lo que produjo el alza del precio de la tortilla. Hoy por hoy, a pesar de todo, a pesar del TLC que se liberó en el 94... No, pero la crisis mundial con todo el precio del maíz. Sí, por especulación. O sea, las arcas de maíz estaban llenas en Estados Unidos. Estados Unidos le sale maíz por las orejas. O sea, Estados Unidos tiene la agricultura más subvencionada del mundo y es contra ella que ponen a competir a nuestros agricultores, sin una política de precios, sin nada. Teniendo un maíz de altísima calidad en México y un maíz que yo le estoy llamando botarga, lleno de glifosato, que es lo que nos venden, ¿no? Y que produce diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí hubo una especulación a nivel mundial, que es lo que causó esa crisis muy conveniente para pues, todas estas industrias y los acaparadores de granos, ¿no? Pero hoy por hoy, el consumo humano, se supone, podría estar totalmente cubierto. La pregunta es, ¿a dónde se están yendo esas 10 toneladas? Porque no sé si ustedes se han fijado, que últimamente en los supermercados hay un exceso, bueno, no sé si es exceso, no sé si se les está quedando, pero hay una acumulación de productos de maíz tremenda, que a mí me hizo preguntarme con qué maíz están haciendo esos productos, y bueno, espero preguntar la respuesta. Bueno, no, es un comentario. En principio, el precio alto de maíz hubiera beneficiado a los productores. Por eso es por una parte política. Sí, bueno, ahí hay toda una serie de cuestiones económicas y ahorita se está haciendo complejo porque se está empezando a diferenciar el precio del maíz americano del nativo, porque en el mundo hay una gran demanda por el maíz mexicano, que todavía está el nativo, no el híbrido de Sinaloa, en su gran mayoría libre. Entonces en China, en Estados Unidos, en Europa, están demandando ese maíz. Entonces eso está haciendo que se empiece a diferenciar por esta demanda mundial el precio del maíz mexicano, pero no por una política de precios adecuadas y protección de la agricultura campesina, ¿no? El precio del maíz mexicano con respecto al precio americano. Pero bueno, eso es todo lo que... Bien, se está agotando el tiempo y tenemos todavía varias presentaciones pendientes. Por acá está Rigoberto. Sí, buenas tardes. Mi duda es respecto al papel del glifosato. Si nosotros pudiéramos prescindir de él en los herbicidas, plaguicidas, ¿qué tanto porcentaje seguiría llegando como consumo dentro de la botarga, ¿no? Y la segunda es, bueno, yo no sabía que fuera de Estados Unidos la demanda fue muy grande por el maíz nativo. Entonces, ¿qué propuesta o qué instrumentación en políticas públicas se podrían tener para retener entonces a los agricultores que se están
Estados Unidos a trabajar por dejar sus tierras donde se elaboraba con maíz nativo. Mira, hoy por hoy, más del 85% de las líneas aprobadas para consumo en México y que se distribuyen a nivel mundial de maíz, es decir, las que nos están llegando también pues, como grano o semilla, tienen tolerancia al glifosato. Eso quiere decir que vienen contaminadas con glifosato. Y esto hay que demostrarlo también, por desgracia, aunque es de sentido común, porque ahí están los datos. Si tú te metes a la COFEPRIS y al SENACICA, puedes bajar cuáles son las líneas que han autorizado y puedes ver cuántas de esas son RR, o tienen un stacking con microonda previa, además de ser de TECMO, que producen la proteína que las hace resistentes a insectos. Entonces es solamente el 15% menos. A ver. Y la otra pregunta, bueno, si estuviera en mis manos, yo lo que haría es que todo el valor que adquiere el maíz de la semilla al alimento tendría que quedar en el campo. Los agricultores tienen la solución en su forma de hacer milpa, de producir alimentos sin dañar el medio ambiente, justamente en estas pequeñas. Y así fue México excedentario, con ese tipo de agricultura campesina, con apoyo del campo, era excedentario México antes de este cambio. No solamente autosuficiente, era excedentario. El maíz mexicano dentro de muy poquito se va a valorar muchísimo. Ya en Estados Unidos lo pueden vender hasta en 100 pesos el kilo. Aquí el valor es de 2 pesos. Entonces, ahí está la respuesta. Un beneficio directo a los campesinos por su gran labor. No solamente producir toda esa diversidad, eso regresaría el tejido social, la salud ambiental y pues fortalecería nuestra cultura, creo, ¿no? Nuestro alimento, porque ustedes comparen, no les traje tortillas, porque recién no buena idea, las tortillas de un maíz azul del Estado de México con las tortillas de su tortilla favorita. A ver, ahí arriba a mi derecha, como decía el doctor Icud, que ya no se acuerda. Bueno, una pregunta, doctor, y es, bueno, parece que estos procesos de transgénesis, que es de que pasa de un gen, de un organismo completamente distinto a otro, pero incluso también la cisgénesis o la intragénesis, son procesos que los hemos descubierto ahora, pero es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo. O sea, es un proceso evolutivo también. Incluso hace poco salió un experimento, un paper, donde muestran el sweet potato, ¿no? del camote, donde encuentran regiones del tDNA, precisamente de Agrobacterium, que está presente en esta planta, ¿no? Entonces, y sin ninguna intervención, digamos, del ser humano, ninguna intervención técnica, ¿no? Entonces es algo que se está produciendo así no lo queramos, lo descubrimos, y que ahora más bien lo que podemos hacer es específicamente ver qué gen nos interesa y ver el efecto. Entonces, mi pregunta es decir, realmente no es el problema del transgénico como tal, es decir, pudiera ser una muy buena tecnología que en este caso, claro, nos presenta el problema asociado con el glifosato, ¿no? Pero ese, digamos, no es el único evento interesante de transgénicos. Podemos tener eventos para resistencia a enfermedades, resistencia a plagas. Entonces, yo creo que es más el enfoque y el manejo que se le da a un cultivo transgénico lo que puede marcar la diferencia y que puede ser una ventaja. Lo otro es que mostraba usted en las imágenes de los experimentos que ha hecho en Arabidopsis. Y digamos, eso es muy lógico lo que sucede, encontrar diferentes fenotipos, diferentes efectos de una modificación genética. Precisamente lo que se hace digamos, en el mejoramiento convencional, incluso no solo en el mejoramiento con transgénicos o con biotecnología moderna, es seleccionar aquellas características y fenotipos que son adecuados o los apropiados que queremos nosotros comercializar finalmente, ¿no? Entonces, claro, ese fenotipo se presenta en cualquier tipo de mejoramiento, así sea el convencional o el tradicional. Entonces, la idea es escoger esos fenotipos interesantes que sean buenos, de buena producción, buena talla, lo que sea, y que no tengan, digamos, un efecto toxicológico en el consumidor. Entonces, digamos, esa es parte del proceso normal, no es algo, digamos, extraño ni que pase en las siguientes generaciones de un cultivo transgénico, si es que ya es una modificación estable. Entonces, esos son dos comentarios que tenía. No sé también cuál sería su contrapropuesta, digamos, a esta tecnología transgénica, pensando que no me queda muy claro todavía lo de la
insuficiencia alimentaria, porque dice usted que los transgénicos pudieran afectar la suficiencia alimentaria, pero en realidad, si no hay transgénico de maíz aquí en México en este momento, y bajo el sistema de cultivo actual hay esa insuficiencia alimentaria, entonces ¿cuál podría ser esa contrapropuesta? No sé si la milpa puede ayudar a suplir todas las necesidades de ahora y de 50 años en adelante, ¿no? Bueno, mira, primero la primera pregunta. Si no hubiera restricciones, al intercambio horizontal de genes, no habría especies, no habría distinciones morfológicas, regulatorias tan claras como tasal entre las bacterias, los virus, las plantas, los animales. De que hay restricciones, eso no se discute científicamente. La evidencia es que nosotros somos muy distintos a un elefante, a un perro. Entonces, ¿ha habido eventos de transferencia horizontal? Por supuesto que los hay. Pero con restricciones que todavía ni siquiera entendemos, que no se violan cuando se hace mejoramiento tradicional. En el mejoramiento tradicional no se viola ni las barreras reproductivas, ni las restricciones al intercambio y a la inserción de genes, que ocurren de maneras todavía muy poco estudiadas, muy poco entendidas, pero con restricciones obvias. Con restricciones obvias porque la integridad y diferencias de organización genómica entre bacterias, virus, plantas, animales de toda la escala evolutiva son claras y ahí están documentadas. Lo que pasa es que todavía no entendemos cuáles son sus bases, cuáles son los mecanismos que determinan esas diferencias y esas restricciones al intercambio de genes. A diferencia del mejoramiento tradicional, inclusive con mutagénesis por diferentes vías químicas o físicas, que causa, como usted menciona, mutaciones, también alteraciones que luego el mejorador va desechando, va generando, es que esas restricciones al intercambio de genes y a la inserción artificial en sitios que ni siquiera se puede controlar, de no un gen, sino de combinaciones, de recombinaciones, en estas construcciones recombinantes, esas restricciones no se violan en el mejoramiento tradicional. Y no se está introduciendo una secuencia, además patentada, que implica toda una serie de implicaciones sociales y económicas, que ya tiene una factibilidad de inserción y de transferencia distinta a la que ocurre naturalmente. Esa restricción al intercambio genético se viola con las tecnologías de ADN recombinante, por ello impone una serie de riesgos, de peligros, de incertidumbres novedosísimos para la ciencia y desde mi punto de vista muy riesgosos, y para su aplicación y sobre todo su liberación al ambiente debería de establecerse un principio de precaución por el bien no solamente de estas generaciones sino futuras. Es una cuestión ética. Entonces, eso está demostrado científicamente, porque si no hubiera esas restricciones, que las tratan de negar los biotecnólogos, y por eso argumentan de que cuál es el problema, entonces habría una homogeneización, ¿no? Y hay modelos matemáticos que nosotros hemos hecho para demostrar cuán importantes son esas restricciones, pero lo grave es que sin entenderlas se están violando, se están rompiendo a ciegas. ¿Sí? Entonces ahí hay una diferencia cualitativa y hay una explicación científica, tanto teórica como empírica, ya demostrada, y el usar estos ejemplos es una trampa tan así obvia, de decir, bueno, si ahí había una secuencia, ya ocurrió en la naturaleza. Sí, señor, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por qué en ese organismo sí y en este otro no. Y con esta tecnología nosotros podemos romper todas esas barreras, romper todas esas restricciones y a ciegas transformar un ser vivo y además insertarlo en el ambiente, que como bien pasó con los híbridos, pues no se pueden regenerar porque están ok para la primera generación y luego ya hay que volver a comprar. Y esa es la razón de ser de la revolución verde y de esta otra revolución. Esa sí es una razón muy clara, es una razón de economía política, no es una razón ni biológica ni de tecnología. Entonces eso es con respecto a la primera pregunta. A la segunda pregunta es otra vez un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la proteína recombinante? Depende mucho, depende del ambiente, depende del organismo. La evidencia que hay
es que sí tiene un efecto diferencial un alimento que ha sido producido a partir de un organismo transgénico en los experimentos que se han hecho. Ahí están los datos, ¿no? ¿Cuándo va a tener efecto, cuándo no? Y si podemos declarar a la biotecnología de ADN recombinante como inocua y segura y la solución al hambre del mundo, o sea, yo creo que la evidencia científica y los hechos son, digo, ahora 20 años, claramente, no, no y no. Ahí están los datos, ¿no? Que haya casos que una alimentación con una proteína recombinante bajo ciertas circunstancias no te produzca ningún efecto, pues sí, por supuesto también, ¿no? Pero que estos efectos son contexto dependientes y que conforme se acumulen estas proteínas recombinantes, además va a haber combinaciones. Y regresando a la primera pregunta, cuando estos transgenes ya liberados al ambiente se dispersen por polen y por semillas, van a caer en contextos genómicos distintos y ese es el sentido del ejemplo. Y a veces van a producir efectos malos, porque entonces una contaminación que no vemos. A veces no van a veces sí, malo también, porque entonces van a afectar un acervo genético que ha sido heredado de manera comunal y que sin ningún derecho se viene a violentar biológicamente en sus capacidades de seguirse heredando sin que haya esa perturbación completamente antinatural y que no entendemos y que puede tener efectos que ni siquiera podemos enumerar. Finalmente, en términos de la autosuficiencia, México, a pesar de todo, en términos de lo que se consume directamente, de la demanda de maíz como tortilla en el campo y en las ciudades, todavía podría ser autosuficiente. A pesar de todo, antes del Tratado de Libre Comercio, con producción a pequeña escala de maíz nativo sobre todo, y de los maíces blancos de Sinaloa, México era excedentario. La razón por la cual se perdió ese excedente no es tecnológica, es económica. Entonces, también hay un contrasentido al tratar de vender una tecnología para resolver algo que ni siquiera es un problema y que no era un problema antes de tener salud. Pero los 10 millones de toneladas que entran se supone que van para alimentación de la industria ganadera, ¿no? Que es un consumo, digamos, indirecto, ¿no? Pero que sí, o sea, se necesita. Sí, no. Se necesita porque nos han impuesto esa necesidad. Igual que necesitas la comida chatarra, y necesitas los coches contaminantes, y necesitas los cigarros, y necesitas cuanta cosa nos han impuesto como una necesidad de consumo, porque implica un gran negocio para pocas firmas corporativas. Pero México podría ser totalmente autosuficiente con la producción campesina y con un apoyo del Estado, obviamente. Pero si además a esa producción campesina se le permitiera obtener el beneficio que implica cada vez más, porque cada vez se está pidiendo, demandando más maíz mexicano, que implica la valorización del maíz a un alimento, por ejemplo, unos totopos de maíz azul que en Estados Unidos te pueden vender una bolsita así por más de 100 pesos. Si ese valor no llegara al industrial americano que está sacando ese germoplasma mexicano, sino llegara al campesino mexicano, bueno, México sería un vergel. La diversidad seguiría recreándose, porque además todos los días acabamos de descubrir una nueva variedad, la Sinante en Tlaxcala, que pues está ahí en las manos y en el entusiasmo de los mejoradores autóctonos, ¿no? Entonces, ahí están los datos, ahí están los datos de la capacidad de autosuficiencia. Y sí, yo creo que la ciencia agrícola en México, que llevaba un camino ascendente tremendo con algunos criollos mejorados con mejoramiento basal o híbridos acriollados, en fin, hay sin fin de alternativas de mejoramiento que además son las que se están usando en símil, por ejemplo, porque todos los caracteres que nos prometen que van a mejorar con los transgénicos con esta estrategia de un gen, un carácter, que son complejos y cuantitativos como el rendimiento, la sequía, nunca se han podido en toda la historia de la humanidad mejorar con un solo gen. Entonces las génesis pues es un sinsentido, aunque sea sin génesis, o sea, es el paradigma que está incorrecto. Y eso lo saben las empresas, porque me han contactado para pedirme asesoría de los modelos de redes genéticas y tratar de
convencerme de patentar ese tipo de descubrimientos, que no lo vamos a hacer. Y porque sabemos que en CIMIC las formas de investigación no tienen nada que ver con este tipo de paradigma de un gen y una característica. Ya ni siquiera están usando los famosos LOCI de caracteres cuantitativos. Están usando metodologías de mejoramiento que se parecen mucho más a las autónomas y contactando a cuantos agricultores pueden para hacerse de ese conocimiento y de esa riqueza que nunca debe de privatizarse. En el momento que se privatice, se destruye. Eso es lo que yo creo. Bueno, estamos a menos de 5 minutos para las 2 de la tarde, que es nuestra hora límite. Entonces queda espacio para una pregunta más y una respuesta. Yo tenía tú presentaste algo sobre los estudios que se han hecho, entonces, en términos de financiamiento, hay un sesgo, en el sentido de ácido selectivo hacia un lado, el financiamiento, porque finalmente poder tener resultados implica dinero. Gigantesco, gigantesco. O sea, el sesgo a favor de la promoción de la biotecnología a todos los niveles es apabullar. Y en México, con así que ha hecho en ese término. Tremendo. 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 O sea, puedes ver la GEBIO, puedes ver, bueno, asómate a ver la lista de proyectos aprobados. Es muy difícil. Yo casi toda la investigación, después de un recurso muy pequeñito, que además me retiraron sin terminar, cuando la política pública de México cambió de una política de bioseguridad a una política de promoción de la biotecnología, más una biotecnología, pues, ¿no? Estos transgéneros. Yo prácticamente he tenido que hacer todo con mis propios recursos, ¿no? Probablemente va a cambiar. Yo creo que ahorita el CONACYT, porque además hemos tenido muchas pláticas y además los datos que están saliendo de Estados Unidos creo que ya son difíciles de obviar, ¿no? Y la importancia que está cobrando el legislativo a nivel internacional también. Y bueno, además se ven aquí a las corporaciones recorriendo todo México. Entonces puede cambiar, pero hasta ahora el sesgo ha sido tremendo. No tengo los datos, pero pues sería una buena idea echar un cálculo. Bien, pues entonces queremos agradecer una vez más a la doctora Elena Álvarez Bulla del Instituto de Ecología de la UNAM este seminario que seguramente nos va a dejar pensando a muchos, sobre todo ahora que vayamos a comer.